Buen día, buen día. Buenos días, Klaus. Buenos días, Nacho. Álvaro, muy buenos días. ¿Todo bien? Aquí por empezar estamos esperando nada más que se acabe de conectar algunas personas y ahorita arrancamos en unos 2, 3 minutitos más. Gracias por participar. Hecho, Nacho. Buenos días a todas y a todos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Manjarres. Les saluda desde Quintana Roo, Jovita Portillo. Jovita, muchas gracias por participar. Muy buenos días y gracias por estar por aquí con nosotros. Es un gusto. Al revés, el gusto es mío que estén participando y que aprovechen estos webinars que nos hace el favor CONACYT de ofrecernos. Bueno, mi presidente, pues respetando ahí el tiempo de nuestros asistentes y socios conectados e integrantes de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, pues damos inicio a este webinar con CONACYT. Esta vez vamos a hablar sobre el uso responsable de redes sociales, medidas preventivas. Cedo la palabra a nuestro presidente nacional de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, el ingeniero Ignacio Manjarres Ayub. Adelante, mi presidente. Gracias, Luis Manuel. Pues muy buenos días a todas y todos en este día 11 de mayo. Aquellas que son mamás, pues felicidades por el día de ayer. Espero le hayan pasado de lo mejor. Y bueno, para los que andamos por aquí ayudándole a las mamás, pues también ahí nos tocó llevar un regalito. Quiero darles la más cordial bienvenidas a todas y todos en este día. Agradecerle a CONACYT el que siempre nos apoyen con estos webinars que tienen que ver con prevención. En este caso, bueno, pues prevención de redes sociales. Sabemos bien que durante los 2 años anteriores de pandemia, lo que tiene que ver con los delitos de robo de datos, lo que tiene que ver con extorsiones, se dieron pues mucho a raíz del no manejo correcto de las redes de datos, pasar demasiada información personal, etcétera. Por eso, con la preocupación y la ocupación de Coparmex, de la Comisión Nacional de Seguridad, pues hemos invitado el día de hoy a la subagente Gloria Ivonne Torres Sandoval, así como al maestro Jesús Alfonso Martínez Anguiano, a quienes agradezco infinitamente el que nos puedan presentar pues estas maneras de cómo prever lo que tiene que ver con el uso de redes sociales. Sin más ni más, pues quisiera, después de este agradecimiento, darle la palabra por ahí a mi compañero, al ingeniero Héctor Méndez, para que nos explique un poquito cómo va a estar el procedimiento de este webinar. Adelante, Héctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Ignacio. Muy buenos días a todos los participantes, compañeros y empresas de Coparmex a nivel nacional. Pues bien, como ya lo comentó Ignacio, es un tema sumamente interesante porque de alguna manera las redes sociales se han convertido en un punto muy crítico en cuanto a la comisión de algunos delitos. Y obviamente CONACE pues siempre nos ha estado apoyando y en esta ocasión no es la excepción de podernos nutrir con la información necesaria para poder, pues utilizarlas de una manera responsable. Entonces, sin más, me gustaría empezar por platicarles un poco de quiénes son nuestros ponentes el día de hoy y en estricto sentido de caballerosidad, empezaré por la licenciada Gloria Ivonne Sandoval Torres, que es subagente adscrita a la Dirección General de Investigación de la Guardia Nacional y actualmente está cursando una maestría de investigación criminal en ciencias forenses en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene la licenciatura en criminalística por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, además de una licenciatura en administración educativa por la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, dentro de lo destacado de la licenciada Gloria Ivonne Sandoval, pues obviamente aparte de sus conocimientos, pues es el haber sido destacada como instructora en manejo de crisis, el haber dado algunos cursos especializados en cuanto a manejo de crisis y negociación de secuestros ante agentes de investigación, analistas y asesores, con lo cual pues obviamente creo que tenemos un currículum importantísimo por parte de ella. Y bueno, voy a complementar con la información del maestro Jesús Alonso Martínez Anguiano, que también participará, quien es maestro de Derechos Humanos y Seguridad Pública por el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. También es licenciado en Psicología por la Universidad Galilea de Aguascalientes y TSU en Seguridad Pública por Ceneval. Ostenta el grado de segundo subinspector de la Guardia Nacional, comisionado actualmente a la Coordinación Nacional Antisecuestro, CONACE, que son quienes nos están brindando el apoyo el día de hoy, con más de 14 años de experiencia en el ámbito de seguridad pública. De igual manera, ha participado en muchísimos cursos, diplomados, destacando en transversación, enfoque de derechos humanos en las empresas, en fin, tiene muchísimo conocimiento. Entonces, aprovechemos el día de hoy al máximo los conocimientos, la sabiduría que nos están brindando nuestros ponentes. Y bueno, en cuanto al orden del día, estaremos iniciando precisamente con el maestro Jesús Alonso Martínez Anguiano y posteriormente le cederemos la palabra a la licenciada Gloria Ivonne Torres Sandoval y finalmente estaremos en un cuadro de preguntas y respuestas, obviamente de las dudas que puedan surgir por parte de ustedes y que nuestros ponentes nos puedan ayudar a resolver, con lo cual pues les cedo la palabra a nuestros ponentes y a ustedes les pido toda su atención y buen juicio para que atendamos este webinar con toda la atención del mundo y la importancia que tiene y obviamente también compartir lo que podamos aprender en nuestras empresas y sobre todo también en nuestras familias. Muchísimas gracias. Les cedo la palabra al maestro Jesús Alfonso Martínez Anguiano. Adelante, por favor. Muchas gracias, ingeniero Héctor Méndez. Muchas gracias también a Coparmex por la invitación, a CONACE, a llevar a cabo esta presentación de un tema que hoy en día, como bien lo decía precisamente el ingeniero Ignacio Manjarres, es un tema que hoy por la pandemia, por las situaciones se agravaron, sin embargo han estado presentes por muchos años. Hoy vamos a presentarles de manera general, pero identificando adecuadamente las medidas preventivas que debemos de tener al navegar por la red pública de Internet. Vamos a comenzar precisamente con la licenciada Ivonne, algunos de los delitos que generalmente más se observan dentro cuando nosotros hacemos uso de la red pública y algunas medidas preventivas que de alguna manera en cualquier terreno en el que estemos siempre nos van a servir, llámese en el familiar y también en el laboral. De alguna manera hoy la ciberdelincuencia está
atenta a todo el manejo que realizamos dentro de nuestro actuar dentro de las redes. Entonces, por eso tan importante que en las redes sociales nosotros tengamos los candados adecuados, las medidas adecuadas y evitar sobre todo. Por eso de ahí que hoy llevemos a cabo estas medidas preventivas. Sin más, le voy a dar la palabra a la licenciada Ivonne, que nos va a dar el inicio, y enseguida a un servidor les voy a dar medidas preventivas. Entonces vamos a comenzar con la licenciada. Muchas gracias, estoy aquí de todos modos al pendiente. Bueno. Sí, adelante, adelante. ¿Sí me escuchó? Ok. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya fue la presentación, también por el maestro Alfonso, agradezco pues este foro, ¿no? Vamos a comenzar hablando de por qué es importante abordar este tema de las redes sociales. Bien, nosotros, bueno, la mayoría de las personas que usan el Internet, que yo creo que somos casi todos, con diferentes fines laborales, fines de entretenimiento, venta, compra de artículos, algún pago de servicio, entretenimiento con familiares, con amigos. La web es muy amplia. Al hablar de las redes sociales, inmediatamente se nos viene a la cabeza las redes más comunes: Facebook, Instagram, Twitter. Y pues bien, hablar de esto es un tema muy importante y muy delicado, ya que las redes sociales ya son parte de nuestra vida. La mayoría de las personas la usamos para muchas finalidades, y es por ello que a veces los ciberdelincuentes aprovechan cualquier medio y tiempo en el que nosotros nos encontramos en línea utilizando estas redes sociales para intentar conseguir lo que pretenden, hacer mal uso de estas redes sociales. A simple vista parecieran inofensivas las redes sociales, todas las redes sociales que hoy en día hay, desde su origen a mediados de los 90 y posteriormente, cómo han tenido ese auge a través del tiempo. Entonces, pues vamos a comenzar hablando sobre qué son las redes sociales. Tenemos aquí una definición que no vamos a tratar de ser breves para no saturar con información y que esto sea un poquito más práctico y más dinámico. Son servicios prestados a través de Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público. Una red social no es más que una página web, es una plataforma digital que tiene como herramienta, pues, la comunicación. Obviamente, para plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que faciliten la interacción con el resto de usuarios afines o no. Y ahí es cuando entran los tipos de redes sociales. Simplemente nos viene a la cabeza una red social y en la mente tenemos ya el poder crear un usuario, ingresar algunos datos muy básicos, un correo electrónico, crear un usuario y por ende una contraseña. Y pues la mayoría de las redes, de los perfiles, se generan hoy en día pues en muy pocos pasos, de forma muy sencilla. Hoy en día, como les comento, hay muchas modalidades de los delitos que se desprenden del ciberespacio. Sin embargo, antes de abordar estos delitos, vamos a ver ahora cuáles serían estos tipos de redes sociales que a nosotros ahorita nos interesa. Hay diferentes tipos. Red social de relaciones, como bien todos utilizamos, la mayoría, Facebook, Instagram,
LinkedIn, entre otros. Está Twitter, está TikTok, incluso está otras aplicaciones hoy en día que son precisamente para poder contactarnos con amistades, hacer relaciones de amistad, de relaciones más afectivas, simplemente entrar al mundo del negocio, de contactarnos con personas que hace mucho no veíamos. Tienen muchas finalidades las redes sociales. La de entretenimiento, como todos la conocemos, que es el YouTube, el Pinterest, la red social profesional, que es, como le comentábamos, el LinkedIn, que son una situación con un enfoque más laboral, el Babi, el Bait, las de nicho, que son enfocadas a un grupo con un interés más particular. En este caso tenemos TripAdvisor, DeviantArt o Behance. Entre otras, porque hoy en día hay muchísimas, no terminaríamos de enlistar todas las redes sociales que encuadran en cada clasificación. Sin embargo, ya adentrándonos al uso de estas redes sociales, sí es importante tener un adecuado manejo de redes, porque no sabemos todas las estrategias de los ciberdelincuentes que hoy en día son una infinidad. Hay muchas personas que, digo, las personas especialistas, que a veces utilizan estos conocimientos para mal, ¿no? Hacen un mal uso de estos conocimientos, que los famosísimos hackers. Hoy en día se han adoptado muchos términos que también es importante conocerlos, para saber cómo los llaman hoy en día, ¿no? Hay unos que no están como tal tipificados, que ahorita los vamos a ir abordando poco a poco, no están como tal tipificados, pero se encuadran en algunos delitos que sí están en el código. Entonces, sí sería importante ir desmenuzando esta situación. Los delitos más comunes en las redes sociales son precisamente estos que tenemos aquí en la pantalla, son revelación de secretos, amenazas, el malware, el robo de identidad y la violencia digital. Nosotros tenemos, en cuanto a revelación de secretos, hay un término que se asocia, lo manejan como sexting. El sexting es justamente este envío de mensajes, de imágenes, de videos con contenido sexual. Es un término que tiene poco que se le dio, sin embargo, se encuadra en esta parte de revelación de secretos, que lo marca el artículo 210 del Código Penal Federal, que establece que al que sin justa causa, con perjuicio de alguien y sin consentimiento del que pueda resultar perjudicado, revele algún secreto o comunicación reservada que conoce o ha recibido con motivo de ese empleo o cargo puesto. No, ahí está la pena, se impondrán de 30 a 200 jornadas de trabajo en favor de la comunidad. Lo que les comentaba, hay muchas formas de enganchar. Nosotros por medio de las redes sociales hemos tenido situaciones, incluso utilizan las redes sociales para cometer algún secuestro, algún tipo de extorsión, como bien también ahí vienen implícitos los fraudes, y también algún trata de personas. En algunos casos hemos tenido antecedentes sobre esas situaciones que se han desencadenado por medio de las redes sociales. Posteriormente de la revelación de secretos tenemos las amenazas. Nos dice la lámina que al que de cualquier modo amenace a otro con causarle un mal en su persona, en sus bienes, en su honor o en sus derechos o en la persona. Honor, bienes o derechos de alguien con quien esté ligado con algún vínculo. Al que por medio de amenazas de cualquier género trate de impedir que otro ejecute lo que tiene derecho a hacer. Nos hemos dado cuenta que en la parte de la mensajería de las redes sociales, que hoy en día la mayoría de las plataformas tienen un rubro de mensajería, el cual es utilizado para precisamente
enganchar a las personas con muchas estrategias. Lo que les comentaba, el sexting, el grooming, que es importante mencionarlo también, que la mayoría de las personas lo conocen como el famoso engaño pederasta, que también tiene fines sexuales. Enganchan a menores de edad, adolescentes, niños, se hacen pasar por jovencitos o niños de la misma edad, ganando su confianza, enganchándolos con ciertos argumentos hasta que puedan tener algún contacto físico y tener alguna finalidad sexual. Posteriormente de las amenazas, tenemos el malware. Aquí el malware este es un tema bastante amplio. El malware o software malicioso, que la mayoría lo conoce con este nombre, es un término, como bien lo dice la lámina, es muy amplio, que describe cualquier programa o código malicioso que es dañino para los sistemas. La actuación de este malware, les voy a poner un ejemplo más o menos para que podamos entenderlo. Tal vez el concepto es un poco técnico, pero en el Messenger hace algún tiempo empezaron algunas, tengo conocidos incluso, y que nos han reportado estas situaciones de mensajes que llegan por vía Messenger, que es parte de la plataforma de Facebook, donde nos dicen, hay un pequeño mensaje que nos llega de uno de nuestros contactos, que nos dice, ¿eres tú el que aparece en este video? Nos enganchan con alguna frase, con algún pequeño mensaje, y nos viene una liga, nos viene un link, que despierta, es un mensaje que precisamente lo hacen con la finalidad de que despierte nuestro interés. Le demos clic y esto va a activar este malware, precisamente para poder sacarnos información. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, he utilizado este mensaje para redireccionarnos a una página que pudiera parecer de la misma plataforma, y es utilizada para poder sacarnos información de nuestras credenciales, el uso de credenciales, el usuario, la contraseña, información que podamos tener ahí en la plataforma. Y pues bueno, esto es una técnica, como les comentaba hace un momento, de los famosos hackers. El término actual, que es el phishing, que es este abuso informático, intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. Se hace pasar por una persona o por una empresa que sea de confianza. En una aparente comunicación oficial, va a ser por medio de un correo electrónico o algún sistema de mensajería, como les comento, el Messenger. Obviamente estas técnicas pues las van mejorando continuamente, pero este malware es el que ataca totalmente por medio de sus mensajes. Hay otras técnicas que se desprenden justamente de ese phishing, porque al hacerse pasar por una empresa, por una corporación, ¿qué es lo que hacen estos sujetos? Compran certificados falsos para crear sitios, el HTTPS, copian imágenes, elaboran diseños, distribución. ¿Y qué es lo que hacen? Se montan como un banco, llámese empresa, etc. Todo esto con la misma finalidad fraudulenta. Como les comento, estas técnicas van mejorando. Nosotros no nos imaginamos en ningún momento que no podemos tal vez en ese momento desmenuzar la información y poder hacer un análisis, ¿no? Pero obviamente se les dan las recomendaciones en caso de tener, observar bien a qué le damos clic, no olvidarse siempre de cerrar una sesión, de no pasar información por este tipo de mensajerías, información confidencial, ver realmente que sea una página del banco, el hecho de fijarnos en la cadena completa de caracteres, que es
la página, la URL, etcétera. Hay varios ahí recomendaciones, por ejemplo, también lo que es muy importante en las redes sociales, que es el método de autenticación de información, que muchos no tenemos esa parte de poder proteger nuestras contraseñas. Para nosotros, la mayoría de los usuarios de las plataformas, es muy sencillo dejar siempre activa la sesión para no volver a ingresar una contraseña, un usuario. Sin embargo, se recomienda que la verificación, últimamente las plataformas, la mayoría ya tienen esta verificación de 2 pasos, que es un método de autenticación de justamente información, que es vital que lo hagamos para que esté vinculado tal vez a nuestro correo electrónico o a nuestro número telefónico, que sería lo más factible para poder tener un mejor resguardo de nuestra información. Y bueno, como les comento, se desprenden de este phishing, de estas técnicas de los hackers de las que hablamos, se desprenden algunas otras que también sería importante conocerlas, los diferentes tipos de phishing. Ahorita tenemos también conocimiento, un término que es el walling, que es, les comento, un tipo de phishing más focalizado, es el denominado walling o suplantación, que también ahorita lo vamos a tomar en cuenta, que tiene como objetivo enviar un mensaje para hacerse pasar por una autoridad, lo que les comentaba hace rato, algún ejecutivo importante de alguna institución, y el mensaje pareciera ser que proviene de dicha persona, porque crean una historia tan realista, pero en realidad es solo una dirección falsa, lo que les comentaba de la adquisición de un certificado, o una dirección que contiene una parte del nombre de esa persona. Por lo general, este tipo de ataques solamente busca pues la parte económica. La víctima, en este caso la persona que tiene que está enfrentando esa situación, se le exige, se le hace saber que transfiera sus fondos a la persona que está cometiendo este fraude. Otra modalidad es el spear phishing, justamente otro método de lo que veníamos comentando de los hackers, donde una persona, justamente el estafador, persigue a una persona en particular, o puede ser una persona o una organización que tenga un puesto específico dentro de la empresa. El delincuente va a incluir en el correo el nombre, la posición, la institución, el número de teléfono de trabajo y la información que él quiera dar a conocer, la información de interés. Si es un engaño, engaña básicamente a la víctima haciéndole creer que lo conoce o que tiene una relación existente con esta persona. ¿Sí? La finalidad, pues, es obtener los datos confidenciales que puedan utilizar para explotar o vender en algún lugar. Como lo llamamos en el mercado negro, también cibernético, todos estos delitos cibernéticos que cada día se van haciendo más, van saliendo más modalidades, más técnicas por medio de estos ciberdelincuentes. Otra modalidad es el famoso farming, donde el tráfico de navegación enlazado o no desde un correo recibido se redirige para que el usuario piense que está navegando en el sitio que él busca o el que él desea, pero en realidad está conectado a otro sitio web. Este sitio web obviamente es propiedad del phishing o del hacker, y con la misma finalidad, obtener información bancaria, información de contraseñas y de credenciales. Apropiarse básicamente de la identidad de esa persona. Un ejemplo de esto, tenemos que no siempre va a ser por correo electrónico, también puede ser por mensajería. Tenemos el smishing, que es otra técnica. Es una combinación de técnicas, porque aquí utilizan no solo, como les comento, no solo utilizan el correo electrónico, también utilizan la mensajería, los mensajes de texto, los que hoy en día ya casi no utilizamos. Pero aquí los delincuentes intentan hacer creer de confianza.
un contacto de su banco, les dan la información de su cuenta. En casos recientes, este delincuente lo lleva a hacer uso de la autenticación paso a paso de su banco. Y aquí es donde les quería comentar algún ejemplo de el Instituto del Deporte. Justamente un empleado de ahí de esta institución comentó que por correo electrónico le llegó un mensaje de su banco, pero él justamente se dio el tiempo de observar lo que les comentaba, la cadena completa de caracteres, se puso a observar todas estas señales que pudiera ser o no una estafa. Le comentan, él se comunica, le da clic a la liga que venía en el mensaje y lo redirecciona a otra página con un asesor en línea del banco. Todo parecía normal, todo parecía que era real. Entonces, evidentemente, la víctima les comentaba qué podrían hacer qué podía hacer porque tenía problemas con su cuenta. Entonces, el asesor le comentó que necesitaba el NIP dinámico que te ofrecen las plataformas bancarias. Entonces, el empleado lo proporcionó en tres ocasiones. ¿Qué pasa? Estuvieron extrayendo de su cuenta suficiente cantidad, fueron casi cerca de 2 millones de pesos, que estuvieron haciendo en 4 ocasiones en el momento en el que le pedían el NIP dinámico. ¿Qué pasa con esto? Él pues nunca se dio cuenta de esa situación hasta que empezó a ver en sus cuentas bancarias pues que ya no había la suficiente, ya no tenía la cantidad que él tenía, empezó a reportar esta situación. Obviamente se dio con la persona que le estaban cayendo los depósitos, pero había dinero que estaba todavía volando, que todavía no se daba con esta cantidad. Pero al final del día fue una de estas estrategias que les comento. Realmente estamos ya en una etapa en la que no solamente ya es estas situaciones por correo electrónico, sino ya es por mensajería de WhatsApp. Incluso esta parte del smishing también entra el wishing, que es donde se utiliza el WhatsApp. Y ahí entra lo que les comentaba, mensajes rápidos, porque en esta modalidad ya se ofrecen promociones con marcas conocidas, te empiezan a hacer alguna promoción, alguna tienda de algún artículo y te mandan un link y es el mismo proceso, con la finalidad de poder extraer tu información personal y posteriormente, pues, que puedan cometer algún ilícito. Después del malware tenemos el robo de identidad, lo que les había estado comentando, con todas estas estrategias, con todas estas técnicas del phishing. Aquí tenemos que el robo de identidad en el artículo 389 del Código Penal Federal establece que comete el delito de robo de identidad el que adquiera por cualquier medio información personal y financiera con la intención de, lo que les decía, suplantar la identidad de un tercero, con el fin de cometer conductas ofensivas, obtener recursos monetarios o beneficios financieros a su favor, o cometer cualquier otro delito. Y pues ahí tenemos la pena. El siguiente, por favor. La violencia digital. Aquí en la violencia digital tenemos que la ley Olimpia. Hay que recordar que, bueno, pues la denominada ley Olimpia surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual, como lo que ya hemos estado comentando. Un video sexual que no está autorizado por esta persona, una mujer del estado de Puebla, y pues derivado de ello se impulsó una iniciativa para poder reformar el Código Penal de dicha entidad y poder tipificar pues estas conductas como violación a la intimidad. Y bueno, pues la ley Olimpia, recordemos que no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de estos medios digitales. También conocida como la ciberviolencia.
Y pues bueno, con esta parte terminaríamos la parte de las redes sociales, la finalidad de las redes sociales. El maestro Alfonso va a continuar con estas recomendaciones de este uso de las redes sociales. Y pues bueno, si tendrán alguna duda, alguna pregunta, lo podemos hacer al finalizar la presentación. Gracias. Adelante, maestro Jesús Alfonso. Muy bien. Perdón, ¿habló ingeniero Ignacio? ¿Alguna pregunta? No, nada más dándole la palabra, como se quedó ahí sin, no sé si había escuchado que le tocaba el turno. Adelante, adelante. Muchas gracias, ingeniero. Bien, entonces brevemente vamos a dar la continuidad. Como bien vimos, hay algunos de los delitos, estos son ejemplos, sin embargo, bueno, hay diversos. Entre ellos, por ejemplo, muchos derivan en una extorsión, por supuesto, pueden derivar, ¿verdad?, en una extorsión. De ahí que encaja precisamente con lo que se hace con ACE, ¿verdad?, en la prevención también de los delitos, porque vemos que muchas personas son enganchadas y derivan en una situación ya más presencial, también puede ser de esta manera o simplemente en la comisión de una extorsión. De ahí la importancia de llevar a cabo algunas de las recomendaciones que les vamos a invitar a realizar, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, algunas de las recomendaciones son las siguientes. Yo creo que en el avance que tenemos en el trabajo y a medida personal, es importante, uno, identificar qué información nosotros tenemos como sensible, imágenes, etcétera, tanto del trabajo como de la familia. Y esto es, podemos decir, algunas veces cuando damos estos temas en las escuelas, creo que los jóvenes algunas veces hacen uso de alguna información muy sensible y la suben. Sin embargo, en adultos también lo hemos visto que ocurre que de alguna manera subimos información que se nos presenta y nosotros mismos nos ponemos en riesgo. Entonces, hay que identificar qué información de la que tenemos puede ser sensible y recordemos una parte importante es que toda la información que nosotros subimos a la red pública de Internet se va a quedar ahí y muchos la van a poder observar, bajar y tenerla almacenada. También una situación que les mencionaba precisamente la licenciada Ivonne, por ejemplo, dentro de los malware, cuando generan un candado, ¿verdad? Un candado, un protocolo de seguridad que nosotros ubicamos con el hipertexto HTTPS. El S es de security, que precisamente puede ser de alguna manera violado en su seguridad, sí lo puede ser. Sin embargo, también cuando nosotros naveguemos, siempre es importante identificar que el HTTP tiene la S para poder identificar que es una página segura. De otra manera nos va a aparecer un error dentro de la página en donde estemos, ¿sí? Ahorita les vamos a dar otros tips para poder, pero el primero de ellos es que tenga la S, ¿de acuerdo? Para poder nosotros identificar que es una página segura. En las redes Wi-Fi, por ejemplo, públicas, ¿sí? Cuando estamos en alguna situación, por ejemplo, llámese en la línea del metro, en algunas cafeterías que tienen hoy en día, establecimientos que tienen las redes abiertas, obviamente ahí hay que identificar cuáles situaciones podemos nosotros hacer uso, ¿verdad? Obviamente las situaciones financieras, que es el blanco principal de los ciberdelincuentes, pues ahí hay que tener mucho cuidado porque no son seguras las redes públicas. Obviamente también revisar los estados de cuenta. Hoy en día tenemos las plataformas que nos permiten los bancos tenerlo, las apps dentro de nuestro celular, donde se hace un movimiento y de inmediato podemos nosotros identificar si se hizo o no se hizo uso de los recursos que tenemos vinculados a nuestras cuentas bancarias.
aquí, precisamente por los malware, hay que tener identificado si recibimos un mensaje, un correo electrónico de alguna empresa, hay que verificarlo con la empresa. Ahorita les vamos a enseñar algunas ideas de cómo ustedes pueden tener algunos candados más eficientes para poder hacer esto. Precisamente, cuando nosotros navegamos en la red pública, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad?, de tecnologías, de servicios, de funciones, bibliotecas, etcétera, que podemos utilizar para poder tener la seguridad de que con quien está al otro lado de cuando hablamos por medio de redes sociales, nos testeamos, son las personas indicadas y podemos encontrar algunas herramientas como las que les vamos a presentar, que solamente son ejemplos de lo que hoy en día se están empleando a nivel empresarial, a nivel institucional, para poder evitar precisamente de entrada ser víctimas de algún ciberdelito, y obviamente también que no tengan información de nosotros a un nivel más privado, ¿sí? Algunas de estas herramientas precisamente que les proponemos nosotros como ejemplo es el hash, es el voice, los proxies, y algunas que nos sirven, algunas tecnologías que nos sirven para rastrear usuarios. Son herramientas que ustedes las van a poder encontrar a nivel de internet. No les estamos hablando ahorita de situaciones que tengan que comprar, ¿verdad?, algunos paquetes para sus equipos. Todas estas que nosotros les hacemos mención son que pueden ustedes abrir el internet y pueden utilizarlas y pueden emplearlas para que tengan más seguridad. Entre más candados tengan de seguridad va a ser mejor en ese sentido, porque, por ejemplo, ok, ya estoy en una página que tiene el candado y tiene la S de security. Sin embargo, sabemos hoy en día que por medio del malware, un ciberdelincuente lo puede también simular y entonces ahí estaríamos también en riesgo. Sin embargo, entre más medidas tenemos, menos propensos vamos a hacer para ser precisamente víctimas de estos delitos. Por ejemplo, el hash. ¿Qué es el hash? Bueno, el hash es un algoritmo precisamente matemático que nosotros vamos a utilizar para identificar, por ejemplo, un bloque, que es un bloque arbitrario. Nosotros tenemos, por ejemplo, un PDF. Ahorita les voy a hacer una simulación, nada más ahorita les doy la teoría y enseguida les hago un ejercicio para que ustedes identifiquen cómo realizarlo. Yo tengo un PDF, lo meto, por ejemplo, hay diferentes tipos de hash, precisamente como el SHA-1, que son algoritmos de seguridad, como si lo traducimos al español. Esto es creado por el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos, y todos estos se desarrollan a partir de la comunicación que hay entre las instituciones. Yo, Coparmex, necesito enviar un documento, voy a poner solamente ejemplos, a Telmex, y requiero que esta información no sea modificada ni con un punto. El hash es una muy buena oportunidad para poder hacerlo y saber que no fue modificado en ninguna de su naturaleza el documento. Si yo, Coparmex, escribo una clave, una cuenta bancaria, si tengo la necesidad de un escrito X, y lo guardo en PDF, lo meto en la plataforma del SHA-1, por ejemplo, me va a arrojar precisamente como lo dice la definición, es un algoritmo matemático como el que ustedes identifican en esta parte de la presentación, y yo, Coparmex, le envío a Telmex el PDF junto con este algoritmo que me generó en la plataforma, y Telmex va a tener también que abrir el SHA-1, lo va a meter el documento, y si le arroja este mismo algoritmo, indica que no fue modificado ni siquiera en un punto, ¿sí? Ni siquiera en un punto. ¿Qué pasa si yo, Coparmex, escribo Juan Pérez y eso le envío a Telmex? ¿Qué pasa si alguien
un ciberdelincuente agarra el documento en el camino y le puso un punto, lo que va a ocurrir es que este algoritmo va a ser totalmente nuevo, totalmente nuevo. No va a estar el 7 al inicio ni la D al final, no va a ser, porque esa es la seguridad precisamente que nos dan estas herramientas, que cualquier punto, cualquier coma, cualquier separación que haya de letras, cualquiera me va a cambiar completamente el algoritmo matemático, ¿sí? Entonces, está avanzando, el SHA-1 es el primero que se inicia, después vienen las derivaciones, ¿sí? Y en ese sentido se ha ido avanzando conforme la delincuencia avanza, también las medidas de seguridad han ido avanzando. Nos lo presentan el hash por medio de la red pública de Internet. No requerimos ser de policía federal, de Guardia Nacional, no requerimos de ser de alguna dependencia, no. Simplemente yo estoy usuario de la red pública de Internet, yo puedo acceder al hash, yo puedo acceder a estos niveles de seguridad, ¿sí? En un momento les voy a presentar un ejemplo de cómo se realiza este tipo de operaciones. Yo lo que les recomiendo es que ustedes mismos practiquen. Afortunadamente en la página, en esta página del hash, ahí mismo vienen las indicaciones que hay que llevar a cabo para poder realizar esta medida de seguridad, ¿sí? Otra alternativa que tenemos, yo Coparmex estoy haciendo negociación con zapatos X, pero no sé, es la primera vez que se acerca a mí esta empresa de zapatos y no sé si es legal, si está establecida, si de alguna manera tiene una situación regular. Ok, el Voice nos va a facilitar la vida en ese sentido porque el Voice es una base de datos a nivel internacional donde registra todos los dominios públicos de todas las empresas, de todas las instituciones. Todas las empresas, instituciones tienen que estar, si están establecidas, se anuncian por las redes sociales, están en el Voice, ¿sí? Por ejemplo, Coparmex obviamente está dentro de esta base. ¿Por qué? Porque a nivel internacional precisamente se exige que toda empresa que quiera tener una interacción por medio de la red pública se registre en la base del Voice. ¿Sí? Entonces, también ahorita, si me permiten, les voy a mostrar cómo hacerlo. Es una situación hasta cierto punto fácil y rápido. Lo que les estamos mencionando son cosas muy económicas en el sentido, ok, oye, Coparmex, a mí me están diciendo que hay una empresa interesada en asociarse, pero yo tengo dudas. Ok, ¿sabes qué? Chécalo en el Voice, por favor. Checa si tiene dominio público y en el Voice te va a aparecer quién es el representante, desde cuándo se fundó esta empresa, etcétera. ¿De acuerdo? En un minuto más también les voy a mostrar cómo realizar esta búsqueda a través de la red pública de Internet. Los proxies, por ejemplo, los proxies son una tecnología que nos van a ofrecer precisamente una seguridad para que nosotros nos ocultemos cuando sea necesario ocultarnos de que estamos navegando a través de la República de Internet. Por ejemplo, enmascarando nuestra IP, ¿sí? Aquí hay infinidad de proxies, llámese, por ejemplo, proxies web, que son, ustedes se meten y hay páginas, Anonymous, por ejemplo, donde yo quiero navegar de una manera en que no se den cuenta qué páginas visité. Y yo, Coparmex, necesito hacer trato con una empresa, pero no quiero que se den cuenta qué páginas estoy visitando. Bueno, me voy a un proxy web. Aquí nada más, a título personal, yo les sugiero que cuando se trate de algo que requieran de una alta seguridad, no se vayan por las proxy web, sino ya hay proxies ya de equipo que pueden adquirir o bajar del internet, pero sí depositarlo a su equipo de cómputo. Por ejemplo, el proyecto Tor, que es uno de los que ustedes pueden bajar de
la internet, pero ya lo bajan a su equipo y el proyecto Tor, cada vez que ustedes van a navegar, lo abren y les va a permitir hacer transacciones, por ejemplo, ya un poco más que requieren de seguridad en ese sentido, ¿sí? Entonces, los proxies, esa es la función que tienen, nos van a enmascarar la IP. Un ejemplo de esto muy burdo, si se gustan, es lo que hacemos cuando nosotros estamos ocupando una laptop, pero estoy conectado, por ejemplo, con mi equipo de celular, ¿no? Yo el internet lo tengo en el celular, pero lo transfiero al equipo de laptop. Eso es lo que hace un proxy, ¿sí? Por ejemplo, a mí, en lo personal, ahorita estoy utilizando el internet del celular. A mí cuando me llegue el usuario, ¿sí? A pesar de que yo estoy ocupando la laptop y ustedes me están viendo a través de la laptop, a mí, al que va a llegar como usuario es del celular, la IP del celular, no de la laptop. Eso es lo que hace un proxy, hace como un tipo intermediario, ¿sí? Intermediario. Entonces, de esa manera ustedes se protegen. El Tor, por ejemplo, el proyecto Tor es lo que va a hacer. Ustedes cuando les llegue, en ese sentido, alguien quiere identificar qué es lo que ustedes visitaron, no van a saber que fue alguno de ustedes, sino va a decir, lo hizo el proyecto Tor, y el proyecto Tor está obligado por su sistema la información que de ellos suben. Maestro, me encantaría, si me lo permite, hacer una precisión respecto al uso de Tor sobre una experiencia a nivel de empresas y que obviamente nos ha llevado a regular la utilización de este tipo de herramienta. Si usted me lo permite, me encantaría hacer esa consideración. Ahora la considero muy importante. Adelante, por favor. Muchas gracias. Proyecto Tor, lo que nosotros investigamos en ciberseguridad es que Proyecto Tor es creado precisamente por un grupo de hackers, en donde lo que utilizan son efectivamente este tipo de sistemas de proxy, como bien lo menciona usted, y nos permiten enmascararnos dentro de la red, acorde a como usted lo ha descrito. Sin embargo, Proyecto Tor tiene algo inserto muy particular, que es precisamente la Dark Web y la Deep Web. ¿Qué es la Dark Web y la Deep Web? Son, así como nosotros conocemos la www, coparmex.com, que es algo donde nos podemos comunicar de una manera adecuada. Dentro de lo que es la Deep Web y la Dark Web, pues se hacen transacciones entre hackers, transacciones las cuales a veces no son muy lícitas. Por esa razón es que incluso nosotros a nivel empresarial, en diferentes empresas donde coincidimos en grupos de ciberseguridad, hemos prohibido la herramienta de Tor, que también muchos de los usuarios utilizan, por ejemplo, ya una vez que la tienen abierta, porque sí es un gancho importantísimo, las utilizan para descargar películas. Sí, pues por aquí voy a descargar la película que está en el cine porque Dark Web la obtuvo y la descargan. Entonces, es una herramienta que además puede ayudarnos a cometer un ilícito que puede ser la violación de, en este caso, de derechos de autor sobre una película, sobre música. Y hay muchísimas cosas más, porque inclusive en Dark Web y Deep Web se transaccionan, pues vamos, hasta órganos. Entonces sí me gustaría hacer la precisión de tomar las precauciones. Hay herramientas de proxy, como bien lo comenta maestro, las cuales están incluso en los mismos navegadores, en el Google Chrome, en Safari inclusive, en algunos casos, en donde lo que tenemos que hacer es activar esos filtros para que simplemente nuestras IPs desde donde navegamos sean encubiertas, que creo que es el propósito de lo que nos comenta. Me disculpo por el comentario, pero sí considero apropiado levantar la mano sobre las precauciones que tenemos que hacer con este tipo de programas. Gracias. No, al contrario, muchas gracias por la precisión. Y en efecto, y de hecho las web, por ejemplo, ahorita que lo mencionaba, de ahí la importancia de manejar diferentes medidas. ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque como avanza los sistemas, avanza la delincuencia,
proyecto Tor inicia precisamente con una situación de nivel de seguridad. Sin embargo, el malware, el uso de los malware, el uso de la ciberdelincuencia avanza a la par. De ahí la importancia que ustedes hagan práctica de diversas líneas de servicios, ¿sí? Por eso la importancia de mencionarles no solamente los proxies, que de alguna manera nos puede, por ejemplo, el Ninja, ¿sí? Que también nos adquiere un nivel de seguridad a través de la web. Igual manera tiene sus dificultades, tiene sus situaciones. Por eso iniciamos precisamente cuando manejábamos las situaciones, las medidas básicas. Hay que identificar cuál es la información que podemos nosotros subir y cuáles podemos evitar, ¿sí? El hash es el primer filtro que podemos identificar con quienes hacemos contacto y con quienes, por ejemplo, a través del voice podemos nosotros identificar de una manera rápida. Las proxies en sí mismas tienen ciertas dificultades. Aquí precisamente lo más recomendable sería comprar alguna para poder nosotros hacer uso más adecuado. Y ahorita precisamente que el licenciado nos hacía favor de identificar la importancia. En lo personal también yo les diría, las proxies web y de igual manera siempre van a tener el riesgo del proyecto Tor. Entonces, si ustedes tienen la necesidad de incrementar cada día más este tipo de comunicación, sería recomendable adquirir una ya por medio de un costo, obviamente, pero que nos eleva más la seguridad. Rastrear usuarios. Como el Gravify, por ejemplo, es una herramienta que nos va a permitir a nosotros de una manera económica y rápida identificar con quién tenemos contacto, ¿sí? Yo, Coparmex, necesito mandarle, me están diciendo que es una empresa, pero yo no, a lo mejor no sé, o a lo mejor tengo un empleado que me manda un mensaje, que me manda una información por medio del WhatsApp. Yo necesito saber quién es el empleado, si realmente es la persona que me está diciendo. Ok, yo lo que hago es filtrar la información por medio del Gravify, que son tecnologías que hoy en día nos permiten identificar IPs, ¿sí? El Gravify, entre otros más, me va a permitir identificar qué IP tiene el equipo con el que tengo interacción, ¿sí? ¿Qué hago? Yo copio el link o el hipertexto, lo mando con quien yo tengo contacto, la persona lo tiene que abrir desde su celular y de inmediato yo puedo tener acceso a la información de la persona con la que yo tengo interacción. Ojo aquí, si bien es cierto esta parte que de alguna manera nosotros tenemos necesidades hoy en día, y les menciono otra vez, esto es conforme a la necesidad que vayan teniendo. Todas las herramientas tecnológicas pueden ser usadas a favor o en contra. Sin embargo, nosotros también sabemos que hoy en día tenemos la necesidad de defendernos de los ciberdelincuentes, ¿sí? Obviamente, si ustedes se dan cuenta, los malwares son muchas veces enviados de esta manera. Me mandan un link, yo lo abro y tienen información de mis cuentas, tienen información de mi persona. Por ejemplo, el Gravify lo que me permite es precisamente nosotros evitar esto a través de nosotros también identificar quién está atrás de ese celular, de ese equipo de cómputo, a través de identificar, ¿sí? Quién es, con los datos que me arroja esta tecnología, saber de inmediato qué equipo es. ¿Qué me va a arrojar el Gravify? Me arroja la IP, me arroja precisamente qué equipo están utilizando para tener interacción conmigo, etcétera. Aquí, en esta navegación y en estas herramientas que le estamos dando, sí entra la ética personal. ¿Por qué? Porque es la ética la que nos va a permitir nosotros hacer una mediación entre en dónde la voy a ocupar, ¿sí? En dónde voy a ocupar ese tipo de tecnologías para que yo me sienta seguro. Ya es dependiendo de cada uno de nosotros
de la ética personal, el uso que le vamos a estar dando a las herramientas que tenemos hoy en día para hacerlo, ¿sí? Sin embargo, sí es importante que ustedes las conozcan, por lo menos, que las podemos emplear, y que así como el ciberdelincuente avanza, nuestras medidas de seguridad también es importante que las vayamos viendo y que las conozcamos sobre todo. Me voy a permitir hacer un ejemplo nada más, un ejemplo de cómo poder utilizar por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, el Voice, ¿sí? El Voice. El Voice lo que me permite, yo ya estoy aquí en la página del Voice y yo quiero saber con quién estoy teniendo interacción. Si yo quiero tener, por ejemplo, interacción con Telcel por alguna razón, yo busco Telcel y ¿qué me va a aparecer en el Voice? Me va a aparecer los dominios que tiene Telcel, ¿sí? Yo voy a ingresar a identificar cuáles son, qué información me arroja el Voice acerca de Telcel, que obviamente Telcel mismo lo subió. Entonces aquí yo identifico que de acuerdo a la página de registro que tiene Telcel, la fecha de creación de cuando Telcel se adhiere a Voice, ¿sí? Que aquí me arroja la fecha, que fue en el 2004, la fecha última de modificación, ¿sí? De acuerdo a los avances de la legislación que se van dando, nombre de la empresa a la que se adhiere, que es precisamente que es la que controla estas medidas de seguridad, el contacto con el que se registra, con qué administradora, en dónde se registró, en este caso fue en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el contacto administrativo, viene el nombre de la persona con el que de alguna manera se hizo todos los trámites para el Voice, de igual manera en la Miguel Hidalgo, y trae otros datos más. Yo ya tengo la seguridad de que si quiero hacer un trato con esta empresa, ok, mínimo ya sé que está dada de alta. Es el primer eslabón, ya sé que hay un registro y yo empiezo a tener confianza, ¿sí? Ahora, yo quiero mandar un archivo, pero quiero que no sea modificado. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy en el hash, pero en SHA-1, ¿sí? En el SHA-1, y el que me permite esta página. Ok, yo quiero ahora mandar con toda la seguridad un archivo. ¿Qué hago? Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, me aparece seleccionar archivo. Yo ya tengo aquí uno de PDF. Ok, yo selecciono y me va a subir el archivo en su plataforma y me va a procesar este archivo. ¿Y qué va a pasar? Me lo va a codificar en este texto alfanumérico, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Ok, yo le quiero mandar un PDF a Telcel, pero que no me lo modifique para nada. Entonces yo lo que hago es que voy a mandarle el PDF, pero el hipertexto que me está arrojando aquí también se lo arrojo. Telcel, te voy a mandar un PDF, pero te voy a mandar una cadena alfanumérica, por favor, corrobora que no se ha modificado. Ustedes podrán decir, ¿pero quién lo va a modificar? Pues recordemos que precisamente son las medidas, porque a través de que yo subo el PDF, por ejemplo, algún ciberdelincuente lo puede identificar, si es de importancia para él, modificarlo o causar algún otro estrago. Con estas medidas yo puedo precisamente
evitar que esto suceda, ¿sí? Y ya casi para finalizar, quisiera reiterar en esto, que ustedes identifiquen qué medidas de seguridad hay hoy en día. Qué bueno y me da gusto la intervención que hubo acerca del proyecto TOR. Adelante, si ustedes identificaron, sin embargo, y también así como se ofrece la información, también me gustaría hacer el hincapié, cada uno va a tener por los avances de la ciberdelincuencia pros y contras, ¿sí? Pros y contras. Sin embargo, entre más medidas de seguridad tengamos, también vamos a arrojar más seguridad a nuestro favor, ¿de acuerdo? Entonces, estos son solamente algunos ejemplos que quisiéramos dejarles sobre la mesa de lo que hoy en día existe. Son situaciones que se ejemplifican en relación a cómo navegamos hoy en día, pero me gustaría regresar a lo más básico. Aquí hay que identificar cuáles son la información que yo voy a subir a la red pública de Internet, ¿sí? Si es algo que me puedo evitar subir, créanme, se van a evitar varios estragos. Lamentablemente las estadísticas aumentan así hoy en día por el uso del Internet, ¿sí? Y muchas veces, les vuelvo a repetir, derivan en extorsiones porque de alguna manera es fácil el acceso que un ciberdelincuente tiene. Yo sé que nosotros tenemos un conocimiento y subimos información, pero el ciberdelincuente, como lo identificó precisamente en un compendio que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que les recomiendo ampliamente, lo pueden encontrar en internet, el compendio de ciberdelincuencia organizada, precisamente arroja esta reflexión, ¿sí? Que a través de los avances tecnológicos, precisamente la ciberdelincuencia ha hecho uso de esta y que nos ha llevado a generar más y más avances también a nosotros. Entonces, básicamente la intervención que nosotros realizamos en ese sentido es crear esta conciencia de que, ok, vamos a hacer uso de la red pública de Internet, pero si vemos la complejidad que conlleva en relación al uso. Entonces, me gustaría para finalizar recordar solamente esto. Esta parte de las recomendaciones. La primera, evitar compartir información sensible. Si tengo que hacerlo, vale la pena. Ahorita la intención es generar conciencia de que hay herramientas que nos permiten hacer una navegación más confiable. Sin embargo, si yo puedo concientizarme en que hay situaciones en que la ciberdelincuencia avanza, también es una ocasión oportuna para decirles, hay que ver qué información subimos y qué información mejor podemos evitar en ese sentido. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora al espacio para preguntas, si las hubiera. Aquí está la licenciada Ivonne, también un servidor. En lo que esté de nuestra parte, con todo gusto podemos compartir. Si hay alguna duda, con todo gusto. Adelante, por favor. Muchas gracias, subinspector. Mi estimado presidente, pues ya termina por ahí la intervención que muy amablemente nos compartió CONACE. Entramos a la ronda de preguntas y respuestas. Por ahí les pedimos y exhortamos de forma respetuosa ahí a nuestros participantes y quieran realizar alguna pregunta, si pueden alzar su mano virtual para que podamos cederle la palabra y puedan realizar la pregunta que ustedes gusten a cualquiera de nuestros ponentes. Adelante, por favor.
Gracias, Luis Manuel. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Si lo hacen, como dijo Luis Manuel, levantando ahí su mano virtual, o si nos puedes ayudar ahí en el chat, si hay alguna pregunta, Luis Manuel. Héctor, no sé si tengas algún comentario previo mientras se hacen preguntas. Claro que sí, Ignacio, muchísimas gracias. El comentario inicial de mi parte sería, pues, mi agradecimiento por tan excepcional presentación. Nos dieron muchísima información en poco tiempo. Obviamente esto, hay mucho más que explorar, mucho más que ver, pero creo, y aprovechando el cierre que nos hizo favor de hacer el maestro, lo que yo les diría es sentido común. O sea, ante cualquier cosa que no nos lata, que no nos huela, el sentido común. Y los ejemplos que nos proporcionaron fueron bastante buenos, porque de alguna manera ya nos hablan de experiencias no muy buenas, pero dicen por ahí aprendamos en cabeza ajena, ¿no? Entonces, lo más importante es, número uno, pues la tecnología está avanzando y debemos de usarla hacia nuestro favor. Lamentablemente también, como lo comentó el maestro, los ciberdelincuentes están haciendo uso de ella de una manera poco adecuada, pero muy inteligente y abusando justo del desconocimiento que tenemos, que es otro factor importante, por lo cual eventos como este, donde nos proporcionan nuestros profesionistas, la gente experta, conocimiento al respecto, pues obviamente nos va a nutrir muchísimo de esos elementos que nos hacen falta para poder estar prevenidos. Bueno, no sé si ya tengamos por ahí alguna pregunta que quisiera hacernos el público asistente, para que, aprovechando que tenemos aquí a nuestros especialistas que amablemente nos dieron esta ponencia, pues podamos responderle adecuadamente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Ya tenemos por ahí la primera pregunta. Bueno, la primera intervención es de Luis Manuel Estrada Mejía y la segunda de Hugo Puente. Adelante, tocayito, por favor. Gracias, tocayo. Yo nada más me sumo a lo que dijo Héctor. La verdad, mira, la delincuencia para la delincuencia no es maldad, la delincuencia es un negocio. Entonces siempre están buscando las maneras. La pandemia les dio muchas oportunidades y la aprovecharon. Entonces, gracias por las recomendaciones, las vamos a seguir, las vamos a aplicar. Era eso mi comentario, tocayo. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, tocayo. Adelante, mi estimado Hugo Puente, con tu pregunta. Gracias, buen día para todos. Pues sí, yo nada más comentar al respecto que pues es una información más que importante, ya que nos ayuda a prever de alguna manera los hackeos y pues lógicamente nos ayuda para proteger tanto el estatus empresarial como el personal, ¿no? Y ojalá, pues la verdad es que nos puedan compartir toda esta información, así como teléfonos de a dónde poder enviar o llamar en caso de que suframos de algún hackeo, ¿no? Por parte de la delincuencia. Claro que sí, si me permite, licenciado Luis Manuel. Con mucho gusto. Prácticamente el primer contacto sería al 089-911, donde se toma precisamente toda la nota de la información que ustedes tengan, la denuncia, y se deriva obviamente en un seguimiento. Sí, es el primer contacto que se puede tener. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Ya tenemos ahí la segunda intervención. José Pereda, por favor. Muchas gracias, Nacho. Excelente presentación. Yo nada más un comentario. Yo creo que tenemos que partir de dos esquemas. El primero, las empresas que tienen su site, es decir, que tienen una estructura donde sería lo correcto, es decir, tener un sistema de servidores que permita precisamente empezar a poner la seguridad desde ahí. Y en ese mismo tenor, pues que no se nos olvide que la Organización Internacional de Estandarización, es decir, la CISO, tiene toda una familia
que son las 27,000, con las recomendaciones de cómo establecer unos sites. La otra, la que hoy nos compartieron, pues es la que, como decimos, utilizamos los de a pie, es decir, sin que exista toda esta tecnología. Y la verdad es que en seguridad, pues que no nos dé miedo comprar el software que ya existe para tal efecto. De entrada los antivirus, de entrada ya hay mucho software a muy bajo costo que nos permite pues ir dándole esta seguridad, y como decía, depende de lo que maneje, pues es el nivel de seguridad que voy a establecer, utilizar. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, José. Luis Manuel, no sé si tenemos más preguntas ahí en el chat. Claro que sí, mi presidente. Ya tenemos por ahí la siguiente intervención de Francelia Sánchez, y posteriormente por ahí vamos a leer una pregunta de Jerry Correa, que nos comenta que no puede usar por ahí su micrófono. Adelante, mi estimada Francelia. Sí, buen día. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una incidencia hace poco. A mi hermano le hackearon su WhatsApp y las personas que le hackearon el WhatsApp estuvieron extorsionando, tratando de extorsionar gente, pidiéndoles dinero prestado. Solamente una persona cayó y pues les depositó. Han estado intentando constantemente hackearme mi WhatsApp también a mí y a mi familia y conocidos, y nosotros la línea de mi hermano ya la reportamos vía correo electrónico en la página de WhatsApp, pero pues aún no la recupera y siguen intentando, pues como les comento, hackear el mío, porque me llegan mensajes de que quieren restaurar el código de verificación de mi celular. Ahí ¿qué procedería pues para que recuperar el número de mi hermano? O sea, su línea de WhatsApp. Respondiendo a la pregunta de Oscar Heredia, para reducir riesgos en redes sociales en menores de edad. Y adelante, subagente. Sí, gracias por la pregunta, Francelia, y sobre todo puntualizando, aquí de hecho está en el chat, es la misma pregunta, nada más la leo nuevamente. Dice: a mi hermano le hackearon su WhatsApp y los delincuentes intentaron extorsionar pidiendo dinero prestado. Ok, me parece que el primer punto obviamente es cortar toda comunicación, ¿sí? con estas personas. De ahí deriva precisamente lo que comentábamos dentro de la presentación. Diversos delitos se dan por este tipo de interacción que tenemos, pero lo más importante obviamente es cortar toda comunicación. También están los teléfonos del 911, 089, donde podemos, con toda la información que tengamos, teléfono, la fecha, la hora, poner nuestra denuncia para que se dé el seguimiento adecuado. Sí, me gustaría también que la licenciada Ivonne nos profundice un poquito más dentro de las recomendaciones que podemos tener dentro de la pregunta que nos hace Franciela Sánchez. Sí, bueno, respondiendo a esta parte, comenzando con las sugerencias y complementando las que ya mencionó el maestro Alfonso, sí es importante tomar en cuenta que no todas las redes tienen restricciones. Hay unas que desafortunadamente no tienen esos límites para menores de edad. En la medida de lo posible, sí tener en consideración que si es utilizada una red social por un menor de edad, siempre estar al pendiente de las personas que sigue en algunas redes, pues bueno, no se agregan como tal contactos, pero sí hacen seguimientos a páginas o a personas que a veces parecieran ser menores de edad, pero detrás de eso, pues bueno, hay un delincuente aprovechándose de la situación. Entonces siempre estar al pendiente con las personas que se contacta, que sigue, que agrega,
las personas con las que se mensajea. Como adultos, bueno, pues tener siempre, cerciorarse del cierre de la sesión al finalizar. Muchas veces esta parte se queda abierta y es cuando tal vez ellos aprovechan para poder ahí hacer alguna maniobra dentro de la red. La mayoría de las redes cuentan con notificaciones en tiempo real cuando se abre tu cuenta como tal en algún otro dispositivo. Entonces es una forma de darnos cuenta también de que ya en nuestra cuenta la tiene en su poder alguna otra persona. En el WhatsApp, en la parte de configuración, en dispositivos vinculados, se puede ver cuando está nuestra sesión activa en otro dispositivo, ya sea un ordenador, una tableta, un iPad o algún otro dispositivo móvil. Es muy fácil darse cuenta de que hay una sesión aparte de la nuestra. Incluso hay una aplicación que se llama, aquí tengo el nombre, se llama WhatsApp, que es una aplicación precisamente para hackear el WhatsApp. Se necesita solamente un código QR y hay una persona que igual puede tener completamente tus chats en su móvil o en su tableta. Y bueno, pues es una forma de en realidad no se da cuenta a simple vista porque en WhatsApp no te llega una notificación de que hay una sesión abierta. Sin embargo, es cuestión de que tú te metas a la configuración y a los dispositivos vinculados para darte cuenta que hay una sesión abierta en otro dispositivo. Eso en la parte de WhatsApp. Como les comentaba, en las demás redes sociales, a veces sí te notifica que iniciaste sesión, que tu sesión está activa en tal lado, incluso algunas plataformas te dan una ubicación aproximada. En la parte de notificaciones, pues bueno, eso es importante por la parte de la privacidad y la parte de seguridad de las mismas redes sociales. Sin embargo, no con todas ocurre lo mismo. Entonces sí hay que tener ahí, estar alerta de ese cierre de sesión, de lo que les comentaba yo al inicio, de la forma de poder proteger las contraseñas en 2 pasos, la contraseña de doble pasos, poder vincularla al número telefónico o algún correo para que esto haga más segura todavía la contraseña. Pues bueno, esas serían las recomendaciones principales. Muchas gracias, licenciada. Me permito leer por ahí la pregunta de nuestra participante Yeri Correa, que no puede usar por ahí el micrófono, y la leo textual. ¿Qué políticas públicas se han puesto en marcha para atender a personas de la tercera edad, ya que han sido identificadas como víctimas propiciatorias en ciberdelitos? Me parece que todavía hay varias preguntas, licenciado, si me permite, y conforme a los tiempos que fueron establecidos, si contestamos esta última pregunta, y con todo gusto en otro momento podemos, por otros medios tal vez, darle respuesta a las que queden pendientes, pero bueno, dando respuesta rápida a esta pregunta con respecto a las personas de la tercera edad o adultos mayores que encajan precisamente dentro de de lo que la Ley General de Víctimas se identifica como grupos vulnerables. Obviamente, desde ahí estamos como nosotros ya obligados a dar un trato diferenciado a personas que entren dentro de los grupos vulnerables, llámese personas de la tercera edad, niños, mujeres en condiciones de vulnerabilidad, entre otros. Siempre existen ese tipo de situaciones que hay que tener en cuenta. Como experiencia, hace no mucho tiempo nosotros dábamos respuesta a llamadas que teníamos a través de nuestro sistema de captación de denuncias, que era el CENAC, y cuando se trataba precisamente de personas de la tercera edad, era una situación que requería precisamente de un trato diferenciado, porque muchas de ellas no escuchan bien, o si escuchan, no tienen la capacidad para a lo mejor entender alguna situación, y ahí nosotros estamos pendientes precisamente para saber qué tipo de respuesta, qué tipo de atención requiere una persona con ciertas características, que de hecho dentro de cuando se denuncia desde ahí, todo operador tiene este tipo de cuidados. Si hay alguien más que la pueda ayudar
si hay diferentes medios en que pueda ser tratada para que no se revictimice precisamente, sobre todo en ese sentido, ¿sí? Entonces, por acá leo otras preguntas más, pero como lo planteamos, licenciado Luis Manuel, con todo gusto en otros medios o en otra oportunidad, con todo gusto les daríamos respuesta de manera oportuna, ¿sí? Entonces, por nuestra parte, en ese sentido, sería lo que hemos aportado, que gracias por todas las preguntas que surgieron, dicen por ahí, ¿verdad? Y yo creo que dicen bien, que cuando hay preguntas es porque hubo muy buena dinámica en todos los sentidos. Agradecemos infinitamente, en verdad, por esta prestancia que tuvieron para con nosotros y las preguntas que se derivaron. Y regálenme solamente un segundo, por favor, para finalizar. Bien, entonces, y también a nombre del Coordinador Nacional de Antisecuestro, el maestro Marco Antonio Vargas González, así como nuestro jefe inmediato, el inspector jefe, maestro Víctor Hugo Torres Miranda, agradecemos la invitación que tuvieron a bien hacernos, parte de CONACE, así como de la licenciada Ivonne Sandoval y un servidor, Alfonso Martínez. Estamos agradecidos con ustedes y también con la intención, obviamente, de seguir colaborando. Quedamos a sus órdenes. Bonita tarde, excelente para todos. Gracias. Pues nada más para despedirnos, les agradecemos mucho a CONACE, sin duda, a la maestra Gloribón Torres y al maestro Jesús Alfonso Martínez. Gracias por esta presentación. Sin duda es un tema que nos trae hoy por hoy pues más ocupados y preocupados de alguna manera, pero sí queremos hacerles una invitación a que podamos seguir con estos webinars. Creo que es importante dar una segunda parte y otra tercera parte. Se ve que hay mucho interés por parte de los presentes y los vamos a estar molestando ahí a través de Luis Manuel para poder organizar otro webinar de antemano por parte de Coparmex, por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia, por parte de la Mesa de Ciberseguridad que dirige el ingeniero Héctor Méndez. Pues les agradecemos mucho a todos los presentes y los esperamos para la siguiente. A ustedes como CONACE, un abrazo, muchísimas gracias por esta charla que sin duda es de mucho interés. Por ahí nos están pidiendo que la podamos repetir la grabación, ahí contactándose con Luis Manuel, por ahí vamos a ver la forma de tenerlo en un link para que lo puedan disfrutar más al rato o verla completa. Muchísimas gracias a todas por respeto a los tiempos. Les agradecemos mucho a todas y todos los que estuvieron por aquí en este webinar. Y estamos a la orden desde la Comisión Nacional de Seguridad. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, don Nacho. Excelente como siempre. Gracias a todos. Hasta pronto. Excelente día para todos.